Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre producción de proyectos XR, las particularidades de la industria inmersiva y los principales retos y dificultades del sector. Comencemos. Y cuando hablamos de tipos de empresas, ¿no?, en las que trabajar, tenemos por un lado las startups, ¿no?, XR, y por el otro tenemos las grandes consultoras. Sabemos que las dos desarrollan proyectos inmersivos, pero ¿cuál es la diferencia de trabajar dentro de una y dentro de la otra? Sí, que ya que los dos han tenido la experiencia, ¿no?, en ambos mundos, ¿cuáles son qué diferencias identifican ustedes? Bueno, a nivel de proyecto, o sea, de la coordinación o a nivel global, o cuál es la intención detrás de la pregunta. ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque es que la respuesta puede ser muy grande. Bueno, en los dos sentidos. A ver, tipos de proyectos que se hacen, por un lado, y por el otro, también cómo funcionan las organizaciones, tanto la organización dentro de unas y dentro de otras, para hacer proyectos inmersivos específicamente. Yo creo que estamos muy condicionados por un presupuesto. O sea, al final el tamaño de la empresa viene condicionado por un presupuesto, ¿no? Es por si tienes rondas de inversión, si no, si vas atado a un proyecto. O sea, depende de... Tú puedes vender lo que quieras, pero si al final no tienes las manos o el dinero para hacerlo, ¿no? Los recursos son escasos. Es verdad que todo el desarrollo de este sector es muy caro. O sea, es muy caro desarrollar 3D, es muy caro animar, es muy caro grabar en 360, o sea, todas las... y editar después. O sea, todo lo que va ligado a las experiencias virtuales o al desarrollo o la programación de este sector, que al final, o sea, decimos metaverso, pero incluye ahí tantas cosas, o sea, tantos perfiles profesionales que no somos conscientes de lo mucho que cuesta. Entonces yo creo que la gran diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas viene por ahí. A lo mejor una empresa grande tiene presupuesto para tener un departamento de I+D y va desarrollando tecnología y cuando la necesita la usa. Y aunque tenga pérdidas, eso no implica que pueda seguir desarrollando. O sea, una startup siempre va muy ligada, a no ser que reciba rondas de inversión, a lo que genera con sus proyectos, ¿no? Entonces, ahí va muy atado. Creo que también se suma el momento en el que estamos en nuestro sector, que hay muchísima rotación de trabajadores. Es decir, cuesta establecer equipos estables porque la media, justo lo consulté hace 2 días, la media de estancia en una empresa son 2 años. Wow. Entonces es muy poco, o sea, ¿sí? Y cada vez es menos. Y el COVID lo ha exagerado, o sea, lo que pasa. Entonces, creo que está cambiando el mundo, está cambiando cómo trabajamos y afecta directamente. O sea, creo que afecta directamente a la hora de establecer dinámicas. También es verdad, por lo que he visto hasta ahora, que la gente que se dedica a este sector son apasionados de este sector, porque a mí misma, o sea, a mí me encanta la innovación, pero sé que implica mucha frustración. O sea, mucho desconocimiento, implica investigar mucho, hablar con mucha gente, equivocarte. Equivocarte es la premisa número 1. Entonces, creo que te tiene que gustar mucho para meterte en este fregado, digámoslo así. ¿Y en tu caso, Andrés? Para mí, si lo tuviese que resumir en una frase, sería la burocracia. Es decir, en una multinacional, las cosas aparentemente son más difíciles de hacer. Yo a veces hago la broma de que para ir al baño tienes que rellenar 4 formularios, pero es que es cierto, porque a diferencia de en una startup, que las cosas parece que van más rápidas y es más fácil y las cosas son más directas. Entonces, yo, a raíz de lo que decías de la pasión, creo que hay como 2 tipos de trabajadores. Uh-huh. El que busca cierta estabilidad o cierta tranquilidad, o el que busca cierta pasión o construcción. No digo que en una multi no haya gente apasionada, ¿eh? Lo que pasa es que yo he vivido esa sensación en varias startups que he estado, en las cuales decía, si este proyecto peta, la empresa peta. Correcto. Es justo lo que decías, la dependencia, ¿no?, económica. Correcto. Decir, ostras, es que si esto sale mal, nos vamos todos. Mientras que en una multinacional no tienes esa sensación. Porque dices, somos tantos y esto es tan grande que aunque esto vaya mal, no pasa nada. En mi caso personal, y esto es subjetivo, a mí me pone la startup. Es decir, yo lo otro no me siento tan partícipe porque me siento un número. Mientras que en la startup me siento que construyo. Yo lo prefiero. También te digo, cada que estoy en startup y vengo de una consultora muy grande, y además como CEO, que estoy aplicando procesos, echo de menos cierto orden de las grandes. Entonces, como todo en la vida, es un equilibrio que todos intentamos. Y también es curioso porque
no tengo muy claro esto, pero es algo que yo estoy viendo como desde fuera. El hecho de que, sobre todo ligado al mundo de aplicaciones, no tanto a XR, aunque también el hecho de que las pequeñas empresas o los emprendedores, ¿no? Gente particular que genera un producto, también tiene como cierta visión futura de ser absorbido por una gran empresa. Es decir, no solamente el hecho de que haya esas diferencias de económicas, sino en plan, voy a tener una pequeña financiación para hacer una herramienta concreta o un producto concreto a mi manera, entre comillas, que no buscan solamente lucrarse con ello, sino a lo mejor a ganar muchos usuarios, ganar followers, es decir, ganar esa presencia dentro del sector para después ser absorbida por una gran empresa que pueda reflotarla o pueda desarrollarla más. No irme por el terreno económico, sino quiero volver un poquito al terreno más personal. Es decir, hemos hablado un poquito de las diferencias entre trabajar en una startup y trabajar en una gran consultora tecnológica, pero de cara, digamos, a las personas, porque vosotros, bueno, habéis trabajado como project managers, no solamente lleváis aspectos técnicos, sino aspectos de equipo, ¿no? ¿Qué métodos soléis emplear un poquito para gestionar de cara al equipo, al proyecto? ¿Cómo gestionáis y organizáis el equipo? ¿Qué tenéis en cuenta? ¿Qué problemáticas hay? Para mí la problemática, y viene mucho de lo que estábamos hablando de la diferencia entre startup y multinacional, en una startup la principal problemática es el desconocimiento o los cambios constantes. Es decir, primero, el sector ya en sí cambia cada día, ¿no? Pero es que las prioridades también. Entonces, si ya cambian un proyecto estándar, con presupuesto cerrado y con deadlines cerrados y con una cosa muy clara, cuando no sabes qué proyecto final va a salir, o qué producto, ¿no? Porque tú vendes una idea de algo nuevo que quieres hacer y más o menos sabes cómo va a ser, pero no tienes la idea. Entonces, es que al final todo va muy ligado al presupuesto. Entonces, al final vendes un presupuesto porque los clientes, a no ser, que también me he encontrado con esto, y para mí es el futuro y hablaremos después, pero a no ser que tengas un presupuesto abierto y vayas financiando a medida que vas avanzando el proyecto, si tienes un presupuesto cerrado, que es la mentalidad más tradicional, luego te comes las consecuencias. Y tienes los equipos quemados, tienes horas extras, tienes programadores que a lo mejor no hacen horas extras, pero no entienden por qué una semana están con una cosa, la dejan a medias, luego tienen otra a medias, luego vuelven a la cosa que estaban haciendo hace 2 meses. Entonces, para mí es difícil gestionar, bueno, difícil no, pero es nuestro reto gestionar la frustración de los equipos. Y creo que tienes que tener mucha parte humana en un mundo tecnológico para hacer eso. Sí, para mí es lo más difícil. Y también, establecer idiomas, o sea, lenguaje entre los distintos perfiles. Entre perfiles que a lo mejor son muy creativos pero no tienen conocimiento técnico, y perfiles muy técnicos que no saben comunicarse con la parte creativa. Entonces, al final, su mejor solución, a lo mejor es la mejor solución, pero el usuario final no la entiende. Entonces, sí. Eres un poco mediador al final entre todos los puntos de vista, ¿no? A mí me pasa mucho el hecho de que, yo estoy en el terreno del diseño, pero me pasa mucho con los programadores. Y de hecho hay un juego que cuando estás metido tienes que saber un poco en qué idioma estás hablando, porque los programadores hablan en su idioma. Los de ventas hablan en su idioma, que no los saques de ahí porque te van a querer hablar de no, es que el cliente es cliente. En la parte de diseño en la que yo me estoy involucrada es la parte de no, porque el usuario final tiene que saber esto y piensa en el usuario final, pero es que el usuario final a veces, o la mayoría de las veces, no es el que te paga, tienes que hacerle caso al cliente, ¿no? Así siempre. Entonces, de hecho, este matiz que dices es importante. Es muy importante. El que te valida lo que estás haciendo muchas veces no es el que lo va a usar. Y aquí viene la frustración, porque si un project en este caso le dice el diseñador, que esto es cada día, es como no. O sea, ya sé que en tu cabeza esta es la mejor solución, pero no te van a pagar por eso. Y al final estamos trabajando, por mucho que sea un rol creativo, claro que hay la pasión, pero al final es un beneficio económico, un trabajo, ¿no? Entonces, ahí es otra vez la frustración. O sea, gestionar esto y comunicarte muy bien con tu equipo para hacerle entender los porqués. ¿Por qué cambias una decisión? Claro.
¿por qué ahora es urgente y antes no? ¿O por qué de repente no, era súper urgente? A mí esto me ha pasado, un proyecto que era súper urgente y al final salió al cabo de un año. ¡Un año! Claro, aquí estoy de acuerdo con lo que dices, solo en mi caso haría un matiz y más que frustración sería expectativas, tanto para También. dentro como para afuera. Es decir, el PM tiene una labor muy gratificante, pero muy dura, que es ser el puente entre todos. Es decir, yo creo que la forma como funcionamos bien es que cada uno sea lo bueno en su área, en su parte, tanto diseño como programación, etcétera, pero con un conocimiento el que necesitan para hacer su tarea. Entonces, el PM es el que tiene esa visión general y tiene que ayudar, como bien está diciendo Yaiza, a decir que todos entiendan, incluido el cliente. Creo que de cara afuera es manejar expectativas de cliente, es decir, lo que vas a ver en unas Quest no se va a ver igual que el ordenador. Y te lo digo ya antes de que acabemos el proyecto, porque no quiero que lleguemos al final y me digas, hostia, por poner un ejemplo tonto. Y de cara adentro, el 90% de los problemas en los trabajos son de comunicación. Yo aquí tengo una cosa a aportar porque ha sido un cambio que me he encontrado en el último año, porque al final trabajamos con personas, ¿no? Entonces cada persona es un mundo. Y creo que es muy importante separar lo que decías ahora de conocimientos específicos, pero al final ellas son especialistas. Ellas, da igual, son especialistas en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, yo un proyecto que siempre lo veo que no es especialista en nada, pero conoce de todo. Pero es especialista en lo suyo, que es estar en el medio y hacer de puente. Pero sí que es verdad que cada vez más me voy encontrando programadores, sobre todo los más seniors, y programadores, perdón, que hay menos, pero hay, hay que darles visibilidad, que cada vez quieren estar más en reuniones con clientes. Y de hecho, la última retro del quarter pasado, a mí se me pidió directamente que les metiera en reuniones, porque quieren conocer de primera mano. Esto es un producto, en proyectos es un poco distinto. Entonces esto ha sido un gran... A mí lo que me ha pasado desde el lado creativo es precisamente algo similar, porque también de alguna manera como creativo tienes que estar en contacto tanto con la parte técnica como con la parte más artística cuando te toca hablar con diseñadores o con el mundo 3D. Y creo que un creativo o una figura como un project manager que está trabajando dentro de la industria inmersiva tiene que tener al final conocimientos técnicos necesariamente, ¿no? Un creativo normalmente en el mundo publicitario tradicional no tiene que tener esa base tecnológica. Una persona que quizás hace management en otras áreas, ¿no? No tiene que quizás empaparse tanto de la parte más técnica como si lo tiene que hacer una persona que está trabajando en una industria de innovación, ¿no? Esa bueno, es más o menos la percepción que ha tenido. Y es como la diferencia que yo veo más grande. Vuelvo a mi rol, ¿no? De creatividad versus el rol de creatividad tradicional, digamos, ¿no? También quiero meter un pequeño apunte sobre eso, y es el hecho de que, tú has hablado, Ares, sobre la diferencia, digamos, en programador senior y un programador junior, ¿no? Pero desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia también, en este tipo de sector en el que está en constante cambio constantemente, ¿no? Es decir, los programas, Unity, Unreal, los programas de diseño, es que cambian cada semana, hay una actualización. Es decir, un programador senior o una figura técnica que le llamamos senior puede ser que no esté tan actual o actualizado como uno que acaba de salir, digamos, del bootcamp que acaba de hacer, ¿no? Es decir, que también hay una pequeña rotura a esa experiencia profesional generalizada, ¿no? de otros sectores. ¿Por qué? Porque el hecho de estar al día te permite ser, entre comillas, un poco más senior que los que llevan toda la vida haciendo eso. Eso no significa que seas senior, sino que desde mi punto de vista la propia experiencia que hayas hecho en todos los trabajos, ya sea como realizador, ya sea que de repente te hayas metido en project manager, ya sea que de repente hayas tocado cosas técnicas, todas esas cosas que a priori no tienen mucho que ver, te están nutriendo como profesional. Y eso realmente es lo que te hace ser un profesional, aunque lleves un año siendo programador, ya, pero es que llevo a lo mejor 8 siendo realizador o lo que sea, ¿no? Claro. Y esa presencia, ese saber estar dentro de un trabajo es lo que te profesionaliza. Por eso es curioso que dentro de las empresas tecnológicas del XR, aplicaciones, etcétera, muchas veces cogen a gente que no tenga tanta experiencia. ¿Por qué? Porque les interesa que estén actualizados. Las propias experiencias, a mí me ha pasado, las propias empresas no pillan a alguien que sepa mucho de un programa en concreto durante mucho tiempo, sino en plan de, ostras, tú sabes Unity, bien, te vamos a coger porque nadie de mi empresa sabe Unity, solo tú. Es decir, quiero un experto en eso, ¿no? Están muy cotizados.
Claro, yo aquí, o sea, lo que estás definiendo, Yaiza, en el fondo son las hard skills y las soft skills, que se llaman en inglés. O sea, es esto, por eso lo que decía yo antes, o sea, un programador, en este caso el ejemplo que he puesto yo, senior, su valor aquí no es que sea, es el valor uno, que sea para programar un montón, soft. Es que él activamente me diga, yo quiero estar en una reunión con con cliente, para entender por qué pasa esto. Esta es la gran diferencia entre una persona junior y una senior que me estoy encontrando yo. Y luego lo que también comentabas ahora de contratar gente tan junior, creo que ahí, y mira, también contestamos a una pregunta anterior, una gran diferencia es, en el momento que tienes capital, puedes formar equipos con referentes. Es decir, tú puedes tener un equipo lleno de juniors porque tienes el conocimiento nuevo, pero a lo mejor necesitarás un engineering manager o un tech lead o algunas personas de referencia que realmente sepan contestarles las preguntas totalmente técnicas, ¿no? Y más en este sector, que es que la programación es algo muy, muy concreta y muy difícil, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿qué consejo le daríais a alguien que se plantea empezar como project manager en un proyecto XR? Que no lo haga. Digamos rol de gestión en general. Yo, para mí la palabra clave es resiliencia, es decir, poderte adaptar a la situación, mucha paciencia y saber que habrá muchos cambios. O sea, tener muy claro, pero creo que es algo que aprendes trabajando, cómo gestionar la frustración y estar muy activo a escuchar muchísimo. Así como a lo mejor en otras industrias un project tiene una voz más líder de decisión, aquí al final los expertos, lo que comentábamos antes, es la gente más joven y siempre será la gente más joven, porque al final son los usuarios también, o sea, son los consumidores y los creadores, ¿no? Entonces tú tienes otras skills, al menos es lo que, como lo veo yo, y tienes que poder usar tus skills para coordinar a gente que son expertos, digámoslo así. Entonces... Me parece una reflexión brutal porque no lo había pensado desde ese punto de vista. Además, implica un gran sentido de humildad al final, ¿no? Como totalmente, una persona de una generación que dice, bueno, mira, tengo que escuchar también al que viene detrás. Totalmente, y tener claro eso. Es decir, yo no sabré nunca tanto redes sociales como la gente que tiene ahora 18 años. Podré estudiar mucho, pero no las habré usado. O sea, las estudiaré desde tengo que aprender, no desde soy el consumidor real. Entonces creo que esa es la... Sí. Y por eso para mí, en nuestro sector, es muy... En todos, pero en nuestro es súper básico escuchar. Pero mucho. Sí, sí. Estoy de acuerdo, pero hemos venido a hacer debate. Por eso hay personas distintas. Por supuesto, por supuesto. Para mí es más importante la pasión. Es decir, muy relacionado con lo que está diciendo Ares. Si un arquitecto cuando acaba, estudia y hace edificios, siempre va a hacer edificios. Y van a cambiar los materiales. Pero en lo nuestro, yo llevo en VR pues unos 7 años, ¿no? Con las primeras Gear, Samsung Gear, que sería hace 6-7 años, ¿no? Aquella monstruosidad que mareaba y tenía motion sickness de narices y que también nos ha hecho mucho daño. Pues desde entonces ha cambiado tanto que es otra realidad. Entonces, yo qué le diría a esa persona, si no estás dispuesto a dedicarle muchas horas de tu vida por pasión, a aprender, a entender, a practicar, no te dediques. Porque jamás vas a poder decir, yo ya lo sé todo. No. Al revés, estás en constante aprendizaje, que esto lo enlazo con la humildad que decíais. A mí me gusta mucho lo que hago. Respecto a lo que dices, sí, la gente más joven es la que sabe más, pero tú les vas a coordinar. Correcto, es lo que decía yo Entonces, antes. Entonces tú tienes que saberlas usar. Correcto, pero no es tú las tienes que usar, pero no es tu uso habitual. Tú no usarías esto fuera del trabajo. Claro, pero cuando tú estás con un diseñador, el diseñador o diseñadora va a ser el diseñador. Yo no le voy a enseñar cómo diseñar, pero tengo que saber hablar con él o con ella. Correcto, totalmente. Y tiene que haber esa comunicación. Entonces, yo, por ejemplo, TikTok, hace unos años, unas amigas que tienen una agencia de PR, que no voy a mencionar, que soy a mucha publi hoy, me decían, vamos a ser la agencia de PR que vamos a traer TikTok a España. Y yo cuando lo probé dije, ¿qué carajo es esto? ¿Son indios haciendo magos? ¿No? Porque había un sexismo brutal. Eran los chicos hacían de magos, las chicas se ponían poca ropa, bailaban. Y dije, ¿esto qué es? Pero lo tuve que ver, lo tuve que entender, lo tuve que probar. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como PMs o los que lo quieran ser es que tienen que estar al día. Claro, eso me llama mucho la atención, el hecho de que también tienes que estar a la expectativa de que puede pasar cualquier cosa. Es decir, te puede llevar un proyecto que te digan, no, ahora tenemos que meter una tele en un autobús en movimiento en medio de Montjuic y te quedas así como en plan, espérate, esto es muy loco para mí. ¿Cómo me siento yo? Y empezamos esto.
empezamos un proyecto que era hacer con un camello, con un dromedario. Es verdad. Que era, pues, en teoría, un dromedario era otro de los museos en esta zona de Asia que decíamos, con una tecnología que no existía. Claro, es que no existe, te lo tienes que inventar mientras lo estás produciendo, mientras lo estás... Pero a mí eso es lo que me gusta de este sector. Sí. O sea, Claro. a mí Nunca te aburres. Eso es Claro. Por eso la pasión. Y creo que todos los presentes aquí los flipas, si no aguantas. Es que no aguantas. No aguantas. Es que o te gusta o te vas, porque hay tanto trabajo en el sector digital. Pero una cosa que iba a decir antes, que también, y que lo habéis dicho de pasada, y para mí es muy básico, es pensar... O sea, nunca eres experto en tu sector. Jamás vas a ser experto en tu sector. Y menos si no eres especialista, o sea, si eres el rol coordinador, ¿no? Porque al final estás rodeado de especialistas. Es como lo entiendo yo. Pues que esa es la clave. O sea, Sí. un buen equipo es rodéate de gente que sepa más que tú. Correcto. Eso es así. Totalmente. Si no, no llegarás a ningún lado. O sea, un mal gestor de equipos o de empresas se rodea de gente que le palmea. Yo no me rodeo de palmeros, me rodeo de expertos. Entonces, siempre les digo, estás aquí porque sabes más que yo. Sí. Lo que pasa es que yo tengo más información que tú del proyecto general y os voy ayudando a coordinaros. Pero tienen que ser buenos. Bueno, chicos, ha sido un gustazo tenerlos aquí hoy. Bueno, una cosa que me gustó mucho del capítulo de hoy es que al final fue una conversación entre colegas y les agradezco mucho eso. Además, les agradecemos todos los cuentos, las anécdotas, la experiencia y esperamos que lo hayan disfrutado también ustedes. Muchísimo. Muchas a vosotras. gracias. Muchas Muchas gracias. Ha sido un gracias. placer. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperemos que lo hayas disfrutado. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo y a Victoria Tormo por guiarnos y darnos visibilidad en el maravilloso mundo de las redes sociales, y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.